A, B, C, D, E, F, Ya. G, H, Ya, I. sale muy natural, ¿cierto? Claro. Ya, yo te digo el alfabeto, pero al revés. Mira, en una de esas la sociología se empieza a meter también en las investigaciones de los LLM. Bueno, uno de los puntos que también se plantea dentro de estos tipos de investigación. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué IA está pasando? El podcast de Evo Academy, donde les traemos lo último de inteligencia artificial y otras tecnologías. Hoy día hablaremos de comportamientos extraños de los LM, algo así como cosas que no deberían suceder porque para nosotros son naturales, sin embargo para los modelos de lenguaje grandes es súper complejo. Y para esto tengo obviamente a nuestro PhD C, Jonathan Vázquez. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, bien, siempre hacen ustedes lo mismo. Pero bien, Tenéis que sacar el bien. C, de alguna manera tenéis que sacar el C para poder presentarte bien. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso. Hoy estoy bien, respondiendo a la primera pregunta que me hice. Estoy súper bien, ahí peleando con mi tesis, pero feliz. Todos los días se aprende algo nuevo. Así que, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, aquí honrado de ser el primer capítulo que presento con este ánimo. Ojalá que salga bien y no me degraden de nuevo. Pero partamos con el Dale, pues, tema. partamos. Mira, yo estuve leyendo, hay información que me envió un amigo de Estados Unidos de que los LLM hay veces que se comportan de manera sumamente extraña. Uno de estos comportamientos es algo que le llaman reversal course. Ahí tú me corriges, que podríamos traducir como la maldición de la implicancia reversa. Aquí en español tenemos que colocarle más palabras para que se entienda el concepto. Pero dime, ¿de qué se trata? Sí, porque de hecho la traducción directa sería como la maldición de lo reverso, algo así suena raro, así que por eso Claro. está bueno el agregarle la implicancia y para que se entienda en la casa voy a partir con un ejemplo. Yo creo que esa es la mejor forma de entenderlo. Por ahí de hecho, de septiembre del año pasado, 2023, unos investigadores encontraron que cuando le hacían ciertas preguntas al modelo, como por ejemplo, de hecho en particular se le hicieron a ChatGPT y otros modelos, pero hicieron el siguiente ejercicio, le dijeron, ¿quién es la mamá de Tom Cruise? Y en este caso, modelos como ChatGPT y Llama, por ejemplo, respondían súper bien diciendo que la mamá de Tom Cruise es Mary Lee. No sé cómo decir su apellido, Pfeiffer, algo así. Sí, Pfeiffer. Sin embargo, cuando, por ejemplo, cambiaban la oración, la hacían de forma reversa, que en este caso decían quién es el hijo de Mary Lee Pfeiffer, con el apellido completo, el modelo tendía a equivocarse o a alucinar, que decir, inventaba quién era, pero generalmente no la achuntaba. De hecho, el desempeño bajaba muchísimo. Entonces, eso planteó como la pregunta de que al parecer los modelos saben entre comillas, que A es B, pero al parecer no generalizan y no llegan a saber que esa implicancia también es B es A. Entonces eso es lo que Wow. los científicos le llamaron como el reversal curse. Y de hecho, invito a la gente hoy día que se meta a ChatGPT, pero no utilice el GPT-4 porque probablemente se lo va a solucionar, pero hoy día, creo que ayer o hace 2 días yo probé con el GPT 3.5 la versión no pagada y tú haces un chat totalmente aparte. ¿Quién es la mamá de Tom Cruise? Y te va a decir Mary Lee. Y si tú lo planteas al revés, ¿quién es el hijo de Mary Lee? No te va a decir la respuesta correcta, te la va a inventar, o inicialmente te va a decir, no, no puedo dar esa información, o no va a responder en esta historia. Bueno, eso, igual si uno está tratando de como conseguir información indirecta y que el modelo al final no te responda, no implica necesariamente que no tenga la información. Es decir, entendiendo que estos modelos son de probabilidades y están entrenados con millones y millones de información que sale de Internet, simplemente por temas de probabilidad podría ser de que no estén siendo entrenados con la información al revés. Claro, me imagino que es muy común encontrar en Internet que la mamá de Brad Pitt, no, perdón, De Tom de quién Cruise. estaba hablando? De Tom Cruise, chuta. Perdón, Pero señor también Tom puede, Cruise. puede pasar con el caso de Brad Pitt. Bueno, de hecho yo leí de Denzel Washington, así que pasa con otros actores. Y pasa también en la vida real con humanos, parece. Sí. Claro, es más común que se diga que la mamá de tal persona importante o conocida sea tanto, pero nunca se va a hablar de esa persona si es que esa persona no es famosa en sí mismo. En el mismo artículo hay como una discusión al respecto.
un disclaimer, no vamos a hablar un poco después de los artículos que salieron posteriormente a esto, de cómo esto se podría solucionar y trataron de explicarlo, porque hay unas secciones cuando uno lee los artículos al final de las conclusiones que está como los trabajos futuros. Y hay una pregunta que ellos plantean, los mismos investigadores, es que dicen, ¿por qué ocurre esto? Literalmente dice, esto lo vamos a dejar para trabajo futuro, no es algo que vamos a tratar acá, ¿ya? Porque es difícil explicarlo el por qué y pueden salir muchas interpretaciones. Sin embargo, en la misma investigación y las discusiones que se han generado, algunas de las que tú planteas, ¿ya? Que es decir, que generalmente los modelos son más entrenados de una dirección, como a una lógica de una dirección, que en este caso la mamá de Tom Cruise es tal persona, y no al revés, ¿ya? Generalmente es como que los modelos ven eso, ¿ya? Pero eso es extraño, ¿ya? Si uno lo piensa como de manera y lo comparamos con los humanos, es como si a mí me dicen o a ti te digo, oye, la mamá de Tom Cruise es Mary Lee, para nosotros es muy natural y de inmediatamente generalizamos que entonces el hijo de Mary Lee es Tom Cruise. Claro, Eso para claro. nosotros es muy natural, es obvio esa deducción lógica, ¿ya? Sin embargo, en los modelos eso al parecer no ocurre. Y de hecho, y aquí tengo unos datos, los tipos experimentaron al respecto. Ellos, por ejemplo, hicieron... El ejercicio que ellos trataron de identificar es que tomaron nombres de muchas celebridades, donde hicieron dos tipos de frases. Una frase como el papá de A es tal persona, o el padre o la madre de A es tal persona. Ese era el ejercicio. Entonces le trataban de preguntar que le dijera cuál es la madre o la madre o el padre de tal celebridad, ¿ya? Y en esos casos, modelos como por ejemplo el GPT-4 lograba achuntarle como aproximadamente un 80%, ¿ya? Ya, O sea, digamos, la información la contenía de alguna otra forma o la sabía. Sin claro. embargo, cuando después le pedían quién es el hijo de ese padre o de esa madre, esperando que respondiera A, el match que hacía o la respuesta correcta solamente le chutaba como más o menos un 33%, ¿ya? Wow, súper Eh, bajo. Súper bajo, pues, bajaba bastante, ¿ya? Lo cual es raro. Entonces, por ejemplo, ahí surge la duda de el problema será que hay un problema de deducción acá. Es porque probablemente los modelos están más entrenados de cierta lejos, que es lo que tú planteas. Yo creo que eso puede ser una explicación, ¿ya? Porque recordemos a la gente en la casa que los modelos están entrenados para predecir la siguiente palabra, ¿ya? Entonces, si en el Claro. entrenamiento aparece constantemente o solo aparece que A es B, entonces cuando yo le pregunte A es y quiero que me complete B, como A es B aparece tantas veces o ocurren demasiadas veces, se espera que B aparezca como lo más probable. Pero como no está B es A, entonces se espera que cuando yo le pregunte B es y que me responda A de vuelta, Claro. no me lo responde de vuelta. O sea, o me entrega la probabilidad muy bajo. De hecho, uno de los experimentos de lo que ellos hicieron, ellos trataron de identificar la diferencia entre por ejemplo, si yo digo que el hijo de Mary Lee yo espero que diga Tom Cruise, ellos calcularon la probabilidad que diga Tom Cruise versus cualquier palabra random, ¿ya? Estoy diciendo un ejemplo, Ya, pero lo hicieron con otros tipos de frases y descubrieron que al compararlo con cualquier palabra random, la palabra esperada, que en este caso fuera como Tom Cruise, era peor o no era mayor, digamos en estricto rigor, a cualquier palabra random de lo que era esperable venir, ¿no? Entonces era Mm, como raro. Ahora, igual acá puede surgir la duda, es como, esto es, digamos, un problema de deducción, ¿ya? Digamos, si el modelo no tendrá un problema de deducción, ¿qué crees tú? Es como que el problema está más relacionado con que el modelo no sabe deducir de que si A es B, entonces B es A. Eso yo concluyo como en primera instancia, que los modelos, los LLM, no están entrenados para poder concluir cosas, sino que, claro, empiezan a completar según la información que tienen, según la probabilidad de cuál es la siguiente palabra en base a lo que tú le escribiste en un principio. Pero el modelo en sí nos saca conclusiones de la información que tiene. No tienen ese razonamiento que para nosotros es muy natural. Mira, yo tengo una respuesta y probablemente te va a hacer volar un poco la cabeza. Pero quiero abrir un aviso publicitario aquí, en este momento. ¿Ya? Antes de darte la Ah, respuesta. En Evo Academy, la gente que nos sigue, nosotros en Evo Academy, en enero habíamos lanzado una versión de un curso de inteligencia para los negocios,
ya que lo hacíamos muy bueno, era online, pero de manera en vivo, digamos, nos juntábamos por internet y hacíamos las clases donde le enseñábamos a la gente sobre qué es inteligencia artificial y le enseñábamos ciertas herramientas y habilidades y conceptos que deben saber para utilizarlo en su trabajo, en su día a día, o si eres dueño de alguna empresa también, cómo introducir inteligencia artificial en tu empresa. Nos fue tan bien y nos preguntaron tantas veces que cuándo íbamos a hacer la segunda versión, que hemos decidido lanzar la segunda versión. Así, ¡Bravo! ¡bravo! Y esa segunda versión va a aparecer ahora en marzo, vamos a partir con las clases el 19 de marzo. Así es que si estás interesado en saber más del curso, quisiera invitar a la audiencia a que se meta a nuestra página evoacademy.cl y revise la información. Aparece arriba un menú que dice curso de inteligencia artificial para el negocio y ahí sale toda la información de quiénes van a ser tus profes, cuáles van a ser las materias que vamos a ver, el precio, etcétera, etcétera. Así que eso quiere dejar el aviso publicitario antes de responder a tu pregunta o de decirte lo que quería decir. ¿Ya? ¿Sí? Estamos aplicando técnicas televisivas. Algo así. No, pero yo sé que le interesa a nuestra audiencia, así que métanse, investiguen. Obviamente está abierto para todos los países, especialmente de habla hispana, pero si hablas inglés y estás practicando tu español y además estás estudiando inteligencia artificial, entra porque aquí los profesores, por ejemplo, aquí nuestro PhDC, explican excelentemente bien. Sí, ¿no? Y como aviso, en enero tuvimos gente de España, de hecho, incluso, que cuando hicimos la primera versión, como era online, ellos se conectaban desde España y ahí le enseñamos, así que súper bien. Ya, entonces, ahora sí, vamos entonces a responder a tu pregunta. Vamos a responder, Ya. vamos, vamos. Entonces, la pregunta, o lo que habíamos dejado antes de ir a los avisos publicitarios, era que si era un problema de deducción, ¿ya? Claro, Entonces, es decir, que si de alguna otra manera el modelo ve que A es B, o en este caso que la mamá de Tom Cruise es Mary Lee Pfeiffer, cuando yo le pregunto quién es el hijo de Mary Lee Pfeiffer, debería deducirlo que es Tom Cruise, claro. viendo que la mamá de Tom Cruise es Mary Lee Pfeiffer. Bueno, lo que encontraron también los investigadores en este estudio es que cuando tú agregas esa información de que la mamá de Tom Cruise es Mary Lee Pfeiffer a la pregunta ¿quién es el hijo de Mary Lee Pfeiffer? El modelo contestaba bien. O sea, Mm, por eso los tipos dijeron, no sé si es un problema de deducción, ¿no? Aumentaba el desempeño en contestarlo bien. O sea, claro, si yo le pregunto, porque acá ocurre lo interesante, y el problema viene desde aquí. Si yo le pregunto directamente quién es el hijo de Mary Lee Pfeiffer, sin ningún otro contexto, es decir, le estoy pidiendo al modelo que vaya y confíe en su conocimiento, sobre la base que entrenó, ¿ya? En su claro. conocimiento en esta estructura que está ahí. Versus, por ejemplo, de que cuando yo le pregunto, hago la misma pregunta, pero le agrego contexto a esa pregunta, y en ese contexto aparece no la respuesta directa, no la respuesta directa de que el hijo de Mary Lee es Tom Cruise, sino al revés, sino que en el contexto aparece que la mamá de Tom Cruise es Mary Lee, ahí al parecer deduce bien de que efectivamente entonces el hijo de Mary Lee es Tom Cruise. Entonces, por eso es raro, ¿es un problema de deducción o es un problema de conocimiento generalizado? Que en lo que los artículos, los investigadores lo llaman en el artículo como de meta learner, que es como de meta aprendizaje. Oh, igual, claro, tomaste mi hipótesis, la tiraste al suelo y la pateaste, así. No sé, no necesariamente, porque los tipos le plantearon una pregunta, hicieron un experimento, pero no dijeron que era un problema de deducción, necesariamente. ¿Ya? Ellos solamente, Mm, de hecho, parte del artículo es que plantea más preguntas que respuestas, como que plantea el problema y hace varios experimentos y donde levanta muchas de estas preguntas. Entonces, claro, no es que la tira al suelo, sino que, oye, pero cuando aparece el contexto, al parecer sí deduce. claro, claro. Oye, ¿y los investigadores buscaron algún tipo de solución fuera de agregarlo dentro del contexto? No, eso lo dejaron abierto a quienes podrían, como a futuras investigaciones de cómo se podría solucionar. Pero queda de cuajo si aquellos que no han escuchado, o sea, queda de cuajo, cae de cajón que aquellos que no han escuchado en capítulos anteriores, es que hay una herramienta de que si nosotros agregamos esta información al contexto, en el prompt, hay una herramienta que queda ahí que podría solucionar el problema. No sé si a ti tú lo has A escuchado, ver, a ver, ¿cuál podría ser? podría quizás comenzar con R.
Sí, por ahí, bueno, como Retrivial Algo así, algo así. o como Reversal de Reversal Curse. Como los rack, quizás. De hecho, se plantea y se discutió después posteriormente que los racks podrían solucionar este problema. Pues, ya agregando, como yo agrego el contexto de información, entonces ahí al parecer sí podría deducirlo, pero permitirle al modelo que confíe directamente a su conocimiento desde la base de datos de entrenamiento, al parecer no es la solución. Es el problema en sí, más de deducirlo, pero no lo sabemos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una anécdota, mira, si yo te pido a ti, recítame, porque uno podría preguntarse si esto es un problema de deducción o es un problema netamente de las máquinas. Porque, por Claro. ejemplo, si yo te digo, recítame el alfabeto, A, B, C, D, E, F, ya, G, H, ya, I. sale muy natural, ¿cierto? Claro. Ya, yo te digo, recítamelo al alfabeto, pero al revés. Me voy a demorar media hora y este capítulo nunca va a terminar. Nos deberíamos, sería porque Z, Y, X, pero nos demoramos un poco más. No es tan natural como A, B, C, D, E. Entonces, Claro, porque en mi pensamiento, de hecho, tomo como el último chunk, como el último pedazo, lo recito al derecho y después lo voy recitando al revés. Entonces, como que voy por pedacitos tratando de rearmar la cuestión al revés. claro, entonces también eso es interesante. Es como, al parecer, esto de la deducción inversa no es un problema, o al menos uno podría pensar que no es un problema solo de las máquinas, sino que al parecer hay algo más relacionado ahí, porque recordemos que en estricto rigor, y esto es importante, las deducciones, el mecanismo de deducción en los humanos es totalmente distinto al mecanismo de deducción de las máquinas. ¿Ya? Las Claro. máquinas deducen en base a cuál es la siguiente palabra, pero al parecer nosotros no hacemos esa misma deducción, al parecer. Creo que yo diría que es así. Sin embargo, estos comportamientos de como lo inverso, en algunos casos nos parecemos. Entonces eso también igual es interesante y es como, no es tan loco al parecer. Sí, también nos pasa en ciertos momentos, principalmente cuando tiene que ver con cosas de memoria, principalmente de memoria, yo creo. Claro, cuando tomamos conocimiento general podemos hacer la implicancia y podemos sacar conclusiones en distintas direcciones. Pero si hay algo que memorizamos, como vimos recién en el ejemplo del abecedario, que al final, claro, puede ser incluso una canción dentro de nuestra cabeza, recitarlo al revés, pese a que son letras, son como unidades básicas de nuestro lenguaje, es bien difícil hacerlo. Sí, ojo que esto también a nosotros nos ocurre cuando somos chicos también. Por ejemplo, la Pilar, bueno, dije el nombre de mi esposa, pero mi esposa, ella es educadora párvulo y ella trabaja con los niños. Yo le conversaba un poco de estos temas, la aburro, cuando estábamos cenando, comiendo ahí la aburro con estos temas. Y ella me dice que a los niños les tiende a pasar algo parecido también. Entonces, por ejemplo, tú hablas de ella me contaba el caso de el tío, el niño para tal persona era el tío tanto, era el tío tanto, cuya relación también era como el hermano de su mamá o de su papá. Pero cuando alguien le decía, oye, ¿y el hermano de tu papá no vino hoy día a buscarte? Dijo, ¿quién es el hermano de mi papá? Y le daba el nombre de la persona. Ah, Ah, el tío tanto. Entonces, claro. como que también las relaciones directas en un principio a los niños, para que yo no tengo hijos, pero me imagino que aquellos que tengan hijos en su casa, también le tiende a ocurrir a los niños. Y esto me hace mucho sentido cuando hay muchos científicos hoy día, o próceres, digamos, de la inteligencia artificial, que dicen que ChatGPT o estos tipos de modelos son como niños de 5 años con mucho conocimiento del mundo, porque tienden a tener esos comportamientos que son similares. Mira, en una de esas la sociología se empieza a meter también en las investigaciones de los LLM. Bueno, uno de los puntos que también se plantea dentro de estos tipos de investigación es que, y de hecho una de las críticas que se está en base a esto es que cuando nosotros tratamos de solucionar el problema, tratamos de solucionar pensando en el mecanismo de la máquina, propiamente tal, solamente. ¿Sí? Y no nos hacemos la pregunta también en que si hay un mecanismo que es mucho más poderoso y que podría solucionar este problema que para los humanos es más natural. Entonces, quizás en vez de estar preguntándonos cómo deberíamos mejorar digamos, el mecanismo de razonamiento de las máquinas, deberíamos preguntarnos es cuál debería ser el humano para eventualmente eso transmitirlo a las máquinas. Entonces, quizá la investigación debería reenfocarse. ¿Ya?
el mecanismo que hoy día utilizamos digamos, el razonamiento o el entendimiento de ciertos aspectos de las máquinas muchas veces es totalmente distinto, sobre todo porque además la base completa es matemáticas, todo lo traspasamos a matemáticas, es totalmente distinto a cómo lo hacemos los humanos. Entonces, nosotros igual tentamos hoy día, de hecho, caemos en el pecado de hacer la comparación con los humanos, pero porque es natural para nosotros. De hecho, inteligencia Mm. artificial, un poco la lógica hace es tratar de entregarles esas capacidades que puede a las máquinas que puede ser ejecutada el humano y necesita inteligencia humana. Entonces, por eso uno hace esta comparación. Bueno, hay harto que investigar. Sí, hay harto que investigar. Solución hoy día no hay en un 100%. Está el tema del rack. Hay otros que plantean que, bueno, aumentemos entonces la base de datos con doble dirección. Entonces, si lo tengo con A es B, trato de generar la base de entrenamiento con B y S A también, para que entienda que existen estos dos tipos de, digamos, de relaciones. Pero a mí no me Sí. gusta esa primera de que si también le agrego B es A, no estoy atacando en estricto rigor como el razonamiento, sino que estoy tratando de atacar y entendiendo, atacando de solucionar el problema dado el mecanismo sobre el cual trabajan los LLM, que es decir, predecir la Mm. siguiente palabra. Por eso yo agrego esta otra función, pero no estoy mejorando probablemente la deducción o no estoy mejorando el meta-learner que le llaman los investigadores a los modelos, de así Claro, al sucesivamente. final termina siendo restrictivo a lo que te acuerdes de agregar dentro de tu base, pero si hay cosas que no te vas a acordar, van a quedar de todos modos fuera del modelo. Entonces, además de ser caro, poder entrenarlo con más información, que es al final redundante, por llamarlo de alguna manera, nunca vas a poder abarcar todo lo que estás dejando fuera de las implicancias. Exacto, y creo que ese último punto se relaciona con el siguiente ejemplo. No sé si te tengo que pasar al siguiente ejemplo. Sí, pues. El siguiente ejemplo, y de hecho yo creo que esto también le pasa a los humanos, porque en comunicación, cuando nos enseñan por lo menos a nosotros a presentar, siempre dicen que hay que dejar las cosas en positivo para que sea más fácil de entender. Bueno, a las máquinas también les cuesta entender el negativo, mucho más que a nosotros, claramente, pero hay investigaciones que dicen que no entienden el negativo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Sí, mira, lo vamos a mostrar con un ejemplo. Yo creo que también le invito a las casas, a la gente de su casa a hacerlo, pero quizás nosotros también le vamos a poner después ejemplo acá. Así que nota al editor que cree que hay ejemplos que estamos hablando. Y es que tú le puedes hacer una pregunta a Dalí. No sé si esto ocurre en el caso de Midjourney, porque no lo he hecho, pero en el caso de Dalí estoy seguro que sí lo hace. Es que si tú le preguntas a través de ChatGPT que te haga la imagen de un abuelo sin barba, el tipo de imagen que te genera sigue siendo un abuelo con barba. Tú te puedes poner Mm, no barba, sin barba, lo sigue haciendo. ¿Ya? Otra investigación, esto es más reciente, otra investigación un poquito más atrás, antes que se hiciera famoso ChatGPT, por ejemplo, también encontraron, esto fue una investigación por ahí del 2019, cuando estaba BERT, era el más famoso, que, era que utiliza la misma, en todo caso utiliza la misma tecnología, por así decirlo, o el mismo modelo, los Transformers, que ya. ChatGPT, el modelo que está por detrás, en donde, por ejemplo, le preguntaban o le pedían que completara la frase de un petirrojo no es, entonces se esperaba que dijera perro, por ejemplo, o Claro. dijera petirrojo un pájaro, por si acaso, para la gente de su casa, que dijera perro, que dijera cualquier otra cosa, menos pájaro. Y te imaginarás tú cuál es la palabra que entregaba cuando uno le pedía que respondiera, que completara la frase. Pájaro. Pájaro, exactamente, ocurría pájaro. O sea, aun cuando tú agregaras la palabra no, al parecer la obviaba, las omitía. ¿Ya? Lo mismo ocurre, no sé si sigue ocurriendo, pero en su momento nosotros en Evo Academy hicimos el experimento, que tú le pedías un abuelo sin barba, te la escribía. ¿Cuál era la solución? Por ejemplo, en el caso del abuelo, o digamos cómo uno podía que efectivamente entregar un abuelo sin barba, que era lo que decías tú, hacerlo en positivo, es decir, entrégame un abuelo afeitado. Claro. Tráigame la imagen de un abuelo afeitado. Que era, ahí, entonces ChatGPT sí construía y sí generaba la imagen de un abuelo afeitado. ¿Ya? Entonces, ahí está como un comportamiento raro de por qué ocurre, qué ocurre. Hay ciertas explicaciones, pero son interesantes al día de hoy. Claro, a ver, aquí imaginándome más o menos cuál podría ser una explicación, y puedo que puede estar muy errado, aquí tú me corriges. La palabra no
no pesa tanto en, en la probabilidad de la siguiente palabra como todo el resto del contexto del prompt que se le está dando al modelo, básicamente. Entonces, podría deducirse que no es que entienda la oración que tú le estás entregando, más bien saca cuál es la siguiente, la palabra más probable que venga después, que en el ejemplo que tú dijiste, el petirrojo no es, bueno, el petirrojo quizá es una palabra muy importante dentro del prompt. Entonces, el no, incluso el es, no lo guía por algún sentido dentro de esta nube de palabras que son las más probables, dado que el no, de hecho, es súper fuerte en el lenguaje. Te lleva exactamente a todo lo contrario de lo que tú estás hablando. Y al parecer ese no pesa tanto dentro de los modelos. Sí, sí, de hecho es una explicación que de hecho, o sea, no pesa tanto, digamos, en la generación, yo me atrevería a Claro, en decir, la más que generación. como en la generación propiamente tal. Por ejemplo, hicieron un experimento, cuando salió este paper 2019, después hicieron cierto experimento tratar de entender eso. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Por ejemplo, en esta frase, el petirrojo no es, y veían las probabilidades de las palabras que tenían la lista de, no sé, calculaban cuál es la probabilidad para cada una de las listas, que en este caso eran tokens, que tenía que venir después. Sacando el no, la probabilidad se mantenía. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo lo que decías tú? Que es como tener no o agregarlo, quitarlo, no me cambiaba, no me pesaba, por así decirlo, en el efecto de cuál va a ser la siguiente palabra. Entonces, no había algún cambio, digamos, en las relaciones que existían entre las palabras. Y eso ocurre principalmente por cómo está el mecanismo construido hoy día en la forma de generar el texto versus cómo nosotros entendemos el texto. ¿No? Porque ahí yo me quiero pegar a una frase que tú le planteaste. Como nosotros entendemos el texto, es muy distinto como lo hacen a los modelos, porque cuando nosotros agregamos la palabra no, la semántica o el significado del texto cambia radicalmente, Claro, ¿cierto? Es como que para nosotros el rol del no, o el rol del sin, en el caso de la palabra el vuelo, hace un cambio significativo en lo que está diciéndome en el texto. En cambio, en el caso de cómo funcionan los modelos, al parecer eso no pesa tanto y hay un problema relacionado con los stop words. ¿Por qué? Y los stop words, además de eso, con una cuestión de los embeddings. Porque la forma en que nosotros le estamos tratando de decir al modelo que entienda las relaciones entre palabras es en base a qué tan lejano o cercano, por así decirlo, qué tan lejano o tan ujú, cercano están el significado de ciertas palabras. Entonces, por ejemplo, trata de proyectar, no, y esto igual es un disclaimer, no es palabras, sino que son tokens, pero pensámoslo así, es como que está pensado, esta es la base, digamos, de cómo pensamos el mecanismo de entregarles los significados a los modelos. Y es que lo pensamos de la siguiente manera, tratamos de que el modelo entienda que la palabra rey y reina de alguna u otra forma están más relacionados que la palabra manzana, por decir algo. Como que los trata de claro. alejar. Están como en Entonces, dos universos dentro de esta nube de palabras en sectores muy distintos. sí, así partió la base. Entonces yo trato de generar un espacio que se llama el espacio de los embeddings, ya que si no me equivoco esto lo conversamos en el último capítulo, o hace 2 capítulos, si no me equivoco, con Sebastián cuando hablamos de Rack, que Sí, hablábamos de esto, de que como que tratábamos de proyectar las palabras a un espacio donde trato de poner palabras similares en significado cerca y palabras que eran totalmente distintas, más lejanas, ¿ya? Y así sucesivamente. Y eso le sirve, digamos, al modelo, tiene lógica si es que el mecanismo es predecir la siguiente palabra, ¿ya? Ocurren otras cosas entre medio, y esto va a plantear la siguiente pregunta, es que cuando el modelo pasa por las distintas capas, o digamos la frase pasa por las distintas capas, una de las interpretaciones que se hace es que el modelo va agregando a través de las distintas capas, estos significados de las palabras van variando según la relación que encuentra la palabra, perdón, el modelo en el texto, ¿ya? Entonces, por claro. ejemplo, cuando digo, ya, en el ejemplo, un petirrojo es un pájaro, ¿ya? Lo que va identificando, va agregando cosas como lo siguiente, dice, ya, petirrojo es un sustantivo, ¿ya? Pájaro también es un sustantivo, un es un artículo y así sucesivamente, o va a agregar, ese es un verbo, así sucesivamente. Después identifica que pájaro se relaciona con petirrojo. No estoy hablando de de pájaro, está relacionado con petirrojo, y así sucesivamente. Entonces, si hace eso el modelo, lo único lo que ahora uno se debería preguntar,
Porque hace eso para poder tratar de identificar las relaciones de significado entre palabras. ¿No sería mejor que el modelo entienda el significado del no? Claro. Sí, así es. Eso debería ser entonces la solución, pues que es, entienda el significado del no, ¿cierto? Es como, es re sencillo, pues, le paso eso al modelo, o el significado de todos los adverbios negativos, el sin, o no me acuerdo qué otro adverbio negativo existe, pero que en inglés se llaman como los stop words, que son relacionadas con palabras que se llaman stop words, pero relacionan principalmente a la negación. Ya, pero si hacemos eso, lo que tenemos que hacer a priori es, en este espacio donde yo dije que yo pongo las palabras y pongo las palabras que son de significado parecido cercano y las que no, lejano, ¿dónde pongo el no? ¿Dónde pongo el sin? Claro, el no y el sin técnicamente deberían ser, entre comillas, como parte de la función, más que una palabra en sí misma. Como que tendrían que, dado un sin o dado un no dentro del prompt, como que tendrían que decir, ok, ¿cuál es como el espacio vectorial, el espacio de palabras que es como ortogonal, como contrario al primero donde estaba tratando de deducir que iba a ser la respuesta más probable? Exacto. Bueno, una de las cosas que está tratando de hacer es eso, es cómo identificar, cómo enseñar al modelo que cuando aparecen estas palabras, más que la palabra tenga un significado, ¿no? Sino es que tiene un rol que Mm, cambia el significado del texto completo. ¿No? Porque hoy día el modelo que trata de hacer es como que trata de identificar la siguiente palabra, trata de identificar las relaciones semánticas entre palabras. Y aquí no, pues el no es que tenga una relación semántica entre palabras. Discúlpenme los lingüistas, pero a ver si estoy diciendo incorrecto. Pero el punto que quiero decir es que no es. La comparación, el análisis no es lo mismo que yo estoy comparando la relación semántica entre que, por ejemplo, petirrojo se relacione más con pájaro, que el no se relaciona más con alguna otra palabra. No, acá el no cambia el significado completo de la frase. Entonces es distinto. Entonces lo que están haciendo algunos científicos es como agregar una capa que de alguna otra forma agregue esa información del cambio semántico o el rol de las palabras negativas en la misma frase. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. a ver. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo al modelo le mando esta frase? ¿Cómo yo puedo identificar por ejemplo, en los casos de doble negación? Donde yo le digo, Para el humano también es difícil eso. sí, pues, yo puedo decir como una frase de que, no sé, Nolan no sabe que, a ver, ya, la frase, a ver, déjame cómo explicarla, la doble negación. Es como, Nolan no sabe nada. ya, por ejemplo, Nolan no sabe nada. O Nolan no sabe que no sabe el autor de Mona Lisa, por ejemplo. Claro, Porque tú no sabes cuál es el autor. claro, en el fondo lo sé, pero no sé que lo sé. Claro, es raro, ¿cachai? Entonces, ahí, ¿cómo yo meto eso? ¿Cómo meto ese significado dentro de la y no es fácil, pues, no es sencillo. Es bien, bien complejo. Sí, por eso el rol no es tan trivial de lo que es lo negativo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto ocurre? ¿Cuál podría ser como para la persona, más allá de saber de por qué ocurre y no es fácil de solucionarlo? Creo que uno podría acá obtener un learning, Claro, un aprendizaje. un aprendizaje que es, porque ya esto no está solucionado, es que cuando yo voy a hablar con ChatGPT o voy a hablar con cualquier otro inteligencia artificial, lo ideal es darle instrucciones en positivo. ¿No? Como más que decirle no haz esto, es tratar de planteárselo en forma positiva. La fábula de toda esta historia es que siempre sean positivos. Claro, siempre sea positivo. Pero siempre sea, claro, así funciona. Y hay varias cosas interesantes porque además la negación tiene varias implicancias, como por ejemplo, para nosotros los humanos es súper natural que si yo te digo que el petirrojo es un pájaro, es obvio que entonces no es otro animal, po. Claro. No es un perro, no es un lagarto, no es un pez, pero para eso a los modelos, como están prediciendo la siguiente palabra, no es natural, no es obvio. ¿Ya? Y además, es la forma en que nosotros nos comunicamos, recordemos eso, que es la forma más efectiva en que nosotros nos comunicamos. Los modelos de lenguaje aprenden sobre el texto que nosotros hemos escrito y hemos publicado en el mundo. Y la forma en que nosotros hemos encontrado de comunicarnos efectivamente es de esa manera. O sea, yo no voy a ir a decirte, Nolan, es como, yo siempre te digo, mi fecha de cumpleaños es X.
es tal. No la voy a decir, bueno, no quiero darse esa parte personal, a menos que me quieran mandar un regalo, ahí me pueden preguntar Ahí interno sí, cuándo ahí es mi sí. fecha de cumpleaños, ahí sí. Pero yo no voy y te digo, oye, yo no estoy de cumpleaños el 1 de enero, no estoy de cumpleaños el 2 de enero y digo todas las otras fechas a excepción de la de mi cumpleaños. ¿Se entiende, no? Yo siempre digo, Sí. mi cumpleaños es tanto, nunca digo no es tanto. Entonces, generalmente también la forma en que nosotros nos comunicamos también es como en positivo. Entonces, el modelo también se entrena así, sobre ese tipo de texto. Claro, yo me imagino el comportamiento, dado que la acción de los modelos es completar con la palabra más probable, yo pondría la analogía para los humanos como el no mires hacia allá. Pucha, ya me dijiste que hay algo allá, entonces quiero ver para allá. Claro, bueno, esa analogía, ahí ocurren otras cosas porque ahí es de curioso, po. Entonces, así como tú tienes la ansia de hacer lo que te dicen que no lo hagas, para los modelos, entre comillas, es lo mismo. Dado que elegiste todas las demás palabras, pucha, yo quiero decir que es pájaro el petirrojo, aunque tú me hayas puesto no. Bueno, en todo caso, eso ocurre bastante también, nuevamente, en los niños. A Esto ver. también era una conversación que yo tenía con mi esposa y se reía, me acuerdo que se reía mucho porque me decía, como tú me estás describiendo a un niño. Ella trabaja con niños de menores de 5 años y me decía que, mira, por ejemplo, cuando tú al niño les dices, no patees eso, lo que hace es patear, como que también obvian la palabra no. ¿Ya? Entonces, y ella siempre, cuando trabaja con los niños, tienen que darle instrucciones en positivo, nunca instrucciones como no hagas esto, sino tienes que decirle qué tienes que hacer. ¿Ya? Más que Claro. no, que no tienes que hacer, eso no funciona mucho. Dice que generalmente los niños no les logra entender. Puede haber una explicación por detrás, puede ser la que tú dices. Es como cuando tú me dices no mires hacia acá, es porque ahora me da la curiosidad y quiero hacer eso. Pero bajo su interpretación está más relacionado con que cuando tú incluyes cuestiones negativas, los niños como que les cuesta capturar eso, ¿no? También funcionan igual como Mm, el ejemplo que dije al principio. Obvian la palabra no, al parecer como que no existe, o las negaciones. Entonces también claro. el mecanismo probablemente, de aquí me va a pegar un carrilazo, pero así probablemente de que va a venir un lingüista o alguien científico y me Deberíamos va a etiquetar a matar. algunos lingüistas aquí en este Sí. capítulo, ahí a Linguriosa, no sé. Probablemente el mecanismo que hoy día nosotros estamos creando en los modelos de lenguaje es muy similar a cómo eventualmente funciona la mente en un principio de un niño, o nuestra mente cuando nosotros somos niños, después avanzamos al siguiente mecanismo más avanzado. Sí, yo sé que éticamente no es correcto comparar humanos con máquinas, pero inteligencia artificial es parte de eso, entonces bajo ese disclaimer lo estoy haciendo. Sí, pues, hay que entender de que es una forma en la cual nosotros podemos tratar de deducir en cómo se comportan los modelos. Hay que obviamente tener ahí su resguardo, pero para cualquiera es fácil entender las nuevas cosas en base a lo que nosotros ya conocemos. Voy a dar un ejemplo que quizás no tiene nada que ver con todo lo que nosotros enseñamos, pero ¿por qué se busca planetas con oxígeno? Porque sabemos que con oxígeno existe vida. ¿Por qué sabemos que en un planeta con oxígeno existe vida? Porque nosotros vivimos en un planeta con oxígeno. Pasa lo mismo con aquí. Nosotros vemos cierto comportamiento en lo que nosotros le estamos enseñando a las máquinas porque nuestra base es tratar de replicar cómo nosotros nos comportamos. Y hay Claro. veces que los sesgos con el cual están entrenados vienen también con los sesgos con los cuales viven los humanos. Ah, Entonces, no es loco pensar en que eh, nuestro comportamiento también esté de alguna manera en los modelos. Obviamente, como nosotros aprendemos, cómo aprenden las máquinas, todo lo que la deducción que hay detrás, cuáles son las implicancias que hay detrás, obviamente son muy distintas. Es decir, nosotros no pensamos en vectores. Yo creo que no, el es que es el 80% de la tema, po. gente no sabe ni siquiera qué son los vectores porque no les sirve de nada en la vida, pero la máquina sí. Es que es el punto, porque lo que nosotros hacemos en inteligencia artificial, no sé si tratamos de generar o imitar el mismo mecanismo, porque no lo sabemos. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos cómo ocurren en nuestra mente, sino lo que hacemos nosotros en las máquinas en inteligencia artificial es imitar, mimic, estaba pensando, imitar Sí, comportamientos imita. humanos. Entonces imita, y el imitar, no necesariamente el mecanismo que estamos poniendo detrás es exactamente el mismo al que nosotros tenemos los humanos. Por tanto, hay cosas como las que estamos hablando hoy día, para nosotros son lógicas y esperamos que ocurran en las máquinas y no ocurre. Oye, Exactamente.
soluciona esto. ¿Cuáles son las soluciones que han empezado a surgir? A ver. Ya, este problema de la negación ocurrió en el 2019, entonces todavía los modelos como GPT-3 o GPT, sí, creo que el GPT-3 no estaba en ese tiempo, menos el 4 salió después. Eh, no, bueno, en ese momento este problema lo encontraron ahí en el 2019, no existían estos modelos tan grandes. Cuando empezaron a salir estos modelos más grandes, empezaron a identificar que este problema no existía tanto, ya lo manejaba mejor, ¿ya? Pero no lo ha eliminado, ¿ya? No han eliminado ciertas lógicas para humanos, como por ejemplo la doble negación sigue teniendo un problema en algunos casos, ¿ya? Hay otras ciertas como cosas, por ejemplo, vi un ejemplo que les preguntaban, de hecho hoy día sigue ocurriendo, yo lo probé, creo que estoy seguro con 3.5, no sé si con 4, comparo siempre los modelos ChatGPT porque son los más poderosos del mercado. Entonces, por ejemplo, le preguntaban qué animal no tiene patas o no pone huevos, pero tiene alas, ¿ya? Y daba bien, respondía que el murciélago es la respuesta correcta, pero además incluía a otros parecidos, pero que tenían patas, como por ejemplo la ardilla voladora o el lemur volador. Ya son animales que tienen patas. Entonces, Claro. sigue igual fallando en la lógica cuando yo agrego negaciones. Aquí la negación era el no tiene y el pero, entonces también como que ahí tenía ciertos problemas, ¿ya? Y otra solución que también han encontrado los investigadores y que resuelve en cierta medida, pero es que más que nada resuelve como ciertos comportamientos, pero no sabemos si la deducción que está por detrás, que es lo que implementaron los tipos de OpenAI, una metodología inventada por Google, que se llama Reinforcement Learning from Human Feedback, que es la forma en que ellos lograron alinear la forma de cómo queremos que se comportara el modelo a la expectativa del humano, que eso fue lo que utilizaron OpenAI. Entonces ahí permitieron que, por ejemplo, el algoritmo, o bueno, digamos el modelo en cierta medida, cuando hay cierta confusión, esto es una interpretación, pero hay cierta confusión al momento de meter palabras de negación, el modelo responda no lo sé o no puedo responder a esto. ¿Ya? Porque eso fue una retroalimentación que también le dio el humano, pero nuevamente es una mímica y no sabemos si efectivamente no lo entiende porque no lo entiende o es una respuesta que encontró que es la más, por decirlo, probable en base al feedback que le dio el humano. ¿Ya? Entonces Claro. ahí está como son las soluciones que existen hoy día. Tenemos un tercer caso, pero no sé si nos alcanza el tiempo. No sé si nos alcanza el tiempo. ¿Qué queréis? Le damos unos minutitos, porque igual ese está interesante. Es el más nuevo, de hecho. Es como el más nuevo que se acaba de identificar. Nuevamente fue descubierto por las investigaciones por academia. Pero no sé, ¿le damos unos minutitos? Claro, démosle unos 5 minutos. Yo creo que nuestro escucha ahí igual pues le va a interesar, le va a interesar. Ya, dale, introdúcenos a este caso Bueno, particular, comportamiento. como todos sabemos, los LLM están entrenados con mucha información. Y de esa información empiezan a buscar las palabras más probables y te entregan en general un texto nuevo que no está en ninguna parte. Sin embargo, y aquí hay una negación y que se entienda, hay, hay Esperamos formas. que nuestra audiencia es humana y entiende esto, es Sí, natural. absolutamente. Sin embargo, hay formas de sacarle información como original, con la cual fue entrenada. A ver, cuéntanos un poquito más. Sí, esto fue también una investigación que se hizo a finales del año pasado, en noviembre de 2023. Hay toda una línea en Computer Science que busca como hacer ataques a los modelos. Se le llama así como que ataca modelo, ataca sistema, con el objetivo de encontrar debilidades e ir mejorándolos, ¿ya? Y uno de los problemas que trataron o el problema que abordaron en esta investigación fue tratar de extraer la data original o el dato sobre la base de datos original sobre la cual fue entrenada los distintos modelos de lenguaje. En particular, ellos trabajaron con ChatGPT, no recuerdo ahora si tuvieron otro modelo. Creo que sí, también trabajaron con otros, pero el de interesante fue con ChatGPT porque Sí. encontraron una forma interesante de cómo atacarla. Y hay toda una discusión por detrás porque siempre está la discusión de que si el modelo memoriza ciertos pedazos de las bases de datos, porque al parecer lo encuentra, no sé, dentro del entrenamiento encuentra que es interesante, entonces hay ciertas, por decirlo, neuronas donde guardan esta información y hay otras que no las memoriza, sino que es como que las infiere, ¿ya? Discúlpenme a aquellos que son más técnicos o aquellos que son más puristas,
Probablemente utilicé alguna, pero quiero que se entienda más esa lógica. Que a nosotros los humanos igual nos pasa, hay cosas que sí las memorizamos y otras cosas que buscamos ciertos mecanismos para recordarlas, para inferirlas. ¿Sí? Claro, Pero hay otras que por alguna razón, si por alguna razón está en nuestra cabeza y salen inmediatamente. Como que se activa, es como que nos entregan un texto, nos entregan un prompt e inmediatamente la escupimos. ¿Ya? Entonces lo que trataron de hacer estos tipos fue eso mismo, es decir, mira, podemos de alguna u otra forma, como el modelo fue entrenado en base de datos, sabemos que al parecer hay cierta memoria, memorización de pedazos de base de datos, y hay otras que son inferencias, es decir, yo puedo de alguna u otra manera manejar el prompt, porque como lo que hace el modelo es predecir la siguiente palabra, si yo entrego cierto prompt, de alguna u otra forma, al momento de predecirla, va justo a predecir esa palabra. ¿Ya? Y esto no es menor, ¿y por qué lo hacen? Y el objetivo de por qué hacer ese ataque y entrar a la base de datos original es porque eventualmente el modelo puede escupir información privada, información personal importante. ¿Ya? Y eso no es menor, y por eso se hace este tipo de investigaciones. Ya, mira, no voy a entrar en detalle a las todas distintas que intentaron, pero hay una en particular que ellos le llamaron un ataque divergente. ¿Ya? ¿Por qué un ataque divergente? Porque ChatGPT, como el modelo que está por detrás, fue entrenado para alinearse a la forma de como esto fuera una conversación y fue también entrenado para que se alinee a la forma en que esperamos que responda según el feedback del humano. ¿Ya? claro. Entonces existía una forma de alineación. Entonces los tipos lo que decían es como cuando yo ataco esto, yo ya pedirle que complete ciertas frases no funciona muy bien. ¿Ya? Porque eso es lo que ellos trataban de hacer el ataque, es como le voy a escribir ciertos prompts para que empiece a completar la frase. Entonces, por ejemplo, escribo, no sé, Samsung, teléfono, dos puntos, y esperaría que, como va a predecir la siguiente palabra, escriba el teléfono de Samsung, porque eventualmente esa información no se está publicada en algún lado, etcétera. ¿Ya? Pero cuando era una conversación, ese comportamiento ya no es tan natural. Entonces ellos lo que hicieron fue, o sea, no es tan obvio, cambia un poco ese comportamiento. Ya la predicción de llenar una frase por sí sola no es tan así. Entonces ellos dijeron, busquemos una estrategia para desalinear al modelo y que diverja en base a ese comportamiento. Y encontraron una que hoy día si lo intentan lamentablemente ya no se puede, pero cuando salió el paper todo el mundo lo intentó, yo lo hice y funcionaba, era que tú escribías, repite la siguiente palabra infinitamente. Entonces, por ejemplo, ponían poem. ¿Ya? Y claramente, ChatGPT lo que hacía, escribía poem, que es poema en inglés, poem, y empezaba a escribir, y en algún momento dejaba de escribir poem y empezaba a regurgitar información real de la base de datos, tal cual. Entonces, botaba información como de la compañía. Entonces, por ejemplo, si tú ponías, repite compañía, infinitamente empezaba a escribir compañía y de repente empecé a la compañía tanto y empezaba a entregar toda la información de la compañía, es decir, empezaba a regurgitar y encontrar un match casi perfecto de la información sobre la cual fue entrenada ChatGPT y la información que regurgitaba. Entonces, Wow. ¿por qué ocurría? Es una cuestión interesante, no le sabemos por qué. ¿Y por qué solamente con esa? O puede ser otra, pero... Y yo cuando leí el paper no recuerdo haber encontrado la explicación del por qué, pero lo idearon de esa manera y les funcionaba. Wow, súper, súper fuerte porque claro, si hay información de las personas que entre comillas debería ser privada, pero de todo modo estuvo en alguna base pública con la cual fue entrenado, podrían sacar esa información, claramente. Exacto, entonces, ese es como el gran problema. Ahora, la forma en que lo solucionaron hoy día, no sé si lo solucionaron a través de Reinforcement Learning from Human Feedback o lo solucionaron con un prompt, que como cuando ataquen este prompt, es como repite infinitamente esto, no respondas y no respondas con el prompt, sino que entrega este otro texto, que creo que si lo hacen hoy día dice no puedo responder a esa solicitud, Ya, fue la forma en que lo trataron de solucionar. Pero no deja de ser menor, porque eventualmente esto puede ocurrir en otros modelos. Y claro. solucionarlo por prompt engineering o por ingeniería de prompt no es la solución, porque ¿qué pasa si el día de mañana encontramos otra forma de hacer que el modelo diverja y que escupa toda la información que tiene, o digamos, base de datos la base de datos sobre la cual entrenó y esos pedazos que eventualmente están memorizados en alguna parte del modelo? Claro, en una de esas, así, no sé, se me ocurre, y menos mal que ya está parchado, podrías colocar el root de una persona, que el root es el identificador único aquí en Chile, así como que lo repitas mil veces y de repente te sale root tanto y te sale el nombre, te sale la dirección o que quizás que otras cosas de esa persona. Obviamente no lo he probado, no lo voy a probar y probablemente tampoco se pueda, pero
una cosa así podría suceder. Hay otra forma también que yo igual la probé en el Playground y funcionaba, pero no logré identificar si era real o no, que también en vez de preguntarle que repita infinitamente, tú le puedes entregar un solo token. Entonces, por ejemplo, un token, yo hice la compañía, por ejemplo, compañía tiene más de un token. Tokens son pedazos de conjuntos de caracteres sobre la que lo utiliza como medida base el modelo para decir estas son la cantidad, el largo del texto, por así decirlo. Nosotros los humanos los medimos por caracteres, por palabras, los modelos los miden por tokens, ¿no? Que son entre 3 a 4 caracteres. Entonces, por ejemplo, en la palabra compañía, las 3 primeros caracteres es un token. Entonces, si yo solo le entrego com, también me empieza a llenar con información y que de repente sale información interesante. Entonces, ahora no sé si inventada o no, pero si tú, aquellos que tienen acceso al Playground de OpenAI, puede ocurrir esas cosas. Entonces, también es otra forma que ellos dijeron, no mostraron ejemplo, pero en el paper sale que ellos también lo lograron al entregar solamente un token. Wow, interesante. Bueno, y a nuestra audiencia, ¿qué de todo esto le llamó más la atención? Ahí colóquenlo en los comentarios o si que tienen alguna duda para tener otros temas que completar ahí para los próximos capítulos. En este capítulo vimos, bueno, la negación, estuvimos viendo cómo los modelos regurgitan información, tenemos también el reversal curse que estamos discutiendo ahí cuál sería la mejor traducción en español. Trajimos white hacking para el último tema, así el hacking ético para poder mejorar los temas. Trajimos a los sociólogos para entender a las personas y quizás de ahí sacar conclusiones para los modelos. Trajimos a los lingüistas también para entender cómo funciona nuestro propio lenguaje, ¿no? Este capítulo tuvo de todo, de todo. Bueno, espero que le haya gustado a la gente. Ahí, sobre todo, ojalá que se lleven buenos learnings, principalmente respecto a las 2 primeras que vimos, la de la negación, Sí. y para hacer mejores prompts al día de hoy. Y también para el tema del reversal curse, que cuando, sobre todo si la empresa quiere construir algún bot, recuerden la importancia de agregar contexto para que el modelo infiera y no confiar totalmente si estás haciendo, por ejemplo, un fine tuning o si entregas directamente, te conectas directamente a un modelo de lenguaje a través de una API y confías solamente en el conocimiento interno que tiene. Pueden existir estos problemas y probablemente RAG sea una buena solución u otra. Pero creo que es importante que se sepan estas 2 características que al día de hoy nosotros los investigadores no lo sabemos a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo ni por qué, pero al menos estamos tratando de solucionarlo. Excelente, excelente. Ahí hay que tener esperanza en nuestros investigadores y quizás ustedes mismos ahí en la casa quizás quieran continuar el camino del PhD y ahí tienen harta área por donde poder investigar. Así que no está todo descubierto, hay mucho más que investigar y ánimo para todos los que están también por esa senda y acompañan ahí a nuestro PhD Jonathan en la investigación de todos estos modelos. Bueno, te agradezco mucho, Jonathan, por estar en este capítulo conmigo. Estuvo No, muy a ti, yo te interesante. agradezco a ti. A ti, a ti. No, a ti. Y bueno, agradecemos también a nuestra audiencia ahí fiel que nos acompaña semana a semana con estos capítulos. El aprendizaje aquí sean positivos y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la vista. Hasta la vista. Turun, tun, tun, turun, tun, turun, tun. Es muy bueno.